Queridos profesores de idiomas, hoy es 21 de diciembre del año 2017. En Faro de Lenguas Magazine, edición de los jueves, tenemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a Craig, profesor de inglés y cabeza visible del podcast Aprende Inglés con la Mansión del Inglés. En la columna de Sergio Delgado del blog conmovimiento.com nos hablará sobre cómo formarte para ser profesor L. Tomen asientos y desconecten sus teléfonos móviles. Comienza Faro de Lenguas Magazine. Faro de Lenguas. Tu magazine de idiomas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Faro de Lenguas Magazine, edición de los jueves. Todos sabemos que los españoles, en cuanto al inglés, estamos a la cola de Europa. Y no es porque lo diga yo, sino es un hecho. Hay que tener en cuenta que durante más de 40 años nos hemos acostumbrado a ver películas dobladas y a la hora de estudiar el inglés, pues hemos sido perezosos o simplemente nos ha costado más trabajo que los demás. Esto lo vamos a analizar con nuestro invitado, Craig Whitland. Pero antes, escuchemos el siguiente reportaje. La eterna asignatura pendiente para muchos. El nivel de inglés en España continúa por encima de la media europea, pero empeoró ligeramente en 2015. En un ranking mundial que lo analiza en países donde no es la lengua oficial... Estamos en la posición 23 de 70 países, estamos en un nivel intermedio. El año pasado estábamos en la posición número 20. Lidera Suecia, nosotros seguimos por delante de países como Francia o Italia. País Vasco y Navarra son las regiones con mejor nivel de España. A la cola, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Los jóvenes de entre 21 y 30 años son los que mejor lo hablan. Es una cosa que ya casi dan por supuesto que tienes que tener ahora para cualquier trabajo. Es fundamental el inglés en el mundo actual. En eso coinciden estudiantes y expertos. En esta feria de los idiomas en Madrid aprenden a mejorar su currículum. Un currículum es algo tan sencillo como una carta que nos invite a hacer una llamada, es decir, a que esa persona de recursos humanos nos diga, oye, voy a conocer más. Practican entrevistas de trabajo en inglés o les aconsejan una inmersión lingüística en destinos fuera de lo habitual. Sudáfrica, o sea, es un destino desconocido en España, safaris por las tardes, hablar un inglés británico perfecto. Experiencias internacionales para comprobar cómo los idiomas nos abren al mundo. Pues demos una bienvenida a nuestro invitado, a Craig, de la Mansión del Inglés y de englishpodcast.com. Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Tengo muchas ganas de hablar contigo y me alegro que me hayas invitado. Es increíble cómo el sector del podcasting, sobre todo de idiomas, en inglés, está creciendo como la espuma. Incluso ya estoy viendo algo de francés. Sin embargo, el español, los podcasts en español, para aprender español, aún está a la cola.
¿Cómo un podcast como el tuyo puede competir con otros que ya existen? Yo conozco algunos podcasts para aprender español que tiene bastante éxito. Hay uno que se Coffee Spanish o Coffee Break Spanish, que es un hombre escocés que hace algunos podcasts muy didácticos, muy buenos, y ha conseguido montar un negocio encima de sus podcasts. Es decir, los podcasts son gratis, pero si entras en su página web puedes tener más material de pago, y ahora él vive de eso. Entonces tiene una variedad de podcasts para enseñar español, francés, italiano, y además él vive de eso. Es un ejemplo y creo que hay más. No hay mucho, como que tú dices, no hay muchos podcasts para aprender español, pero sí que hay. ¿Cómo nació la idea de crear la Mansión del Inglés y publicar un podcast semanal? Pues son dos cosas distintas. La Mansión del Inglés hemos fundido en 2001. Yo tengo un socio que es un hombre, un amigo español que al principio fue alumno mío y luego hemos hecho amigos. Hemos lanzado la Mansión del Inglés totalmente gratis, ofreciendo cursos en inglés por internet. Y luego hemos empezado a sacar cada mes un cuaderno de inglés por email. Cada persona que se inscribe pues recibe un cuaderno con ejercicios a distintos niveles. Entonces, claro, una persona que está aprendiendo un idioma también necesita escuchar el idioma. Entonces me ocurría poner cosas de audio, capturando un poco de ejercicios, gramática, vocabulario, solo ficheros de audio dentro del mismo cuaderno que llegué por email. Y más o menos a 6 meses, un año, he empezado yo a escuchar podcasts y pensaba, bueno, puedo hacer un podcast de esto. Puedo también ponerlo en iTunes y hacerlo mensual o cada 2 semanas cuando sale el cuaderno. Entonces nacía el podcast, aparte de la página de mansiondelinglés.com. Y es más o menos la historia. Al principio estaba muy mal porque yo estaba hablando solo leyendo más o menos los ejercicios, y luego un amigo mío que trabaja en la misma escuela aquí en Valencia, yo preguntando a él si le importa salir conmigo en el podcast. Entonces hemos empezado a hacerlo juntos. Entonces hoy hago un podcast con mi amigo Reza, que también es profesor, y sí, este podcast tiene bastante éxito, que se llama inglespodcast.com. Bueno, se llama Aprender Inglés con Reza y Craig. Y la página web es inglespodcast.com. Y es más o menos la historia de todo. Bueno, después de unos cuantos episodios que has subido en iVoox, en iTunes, ¿qué ventajas encuentras en un podcast que no tenga otros medios para aprender inglés? Pues lo bonito de los podcasts es que se puede escucharlos a la vez de hacer otra cosa. Es el multitasking perfecto, porque hoy en día, sabes, Francisco, que la gente no tiene mucho tiempo, están con familia, con niños, con trabajo y tal. Pues por lo menos si van al gimnasio o van a hacer la compra o están conduciendo o sacando el perro para pasear, pueden escuchar a la vez un podcast. Porque cuando empezamos a hacer la Mansión del Inglés con los ejercicios que he comentado antes online, pues tenías que estar delante del ordenador, delante de la pantalla, con el laptop o con el sobremesa. Pues ahora ya no, con el podcast puedes escucharlo y hacer otra cosa a la vez. Aunque, ojo, porque es verdad que a la hora de leer y escribir y trabajar con texto, pues no es tan efectivo. Claro, estás con solo audio. Pero para gente que quiere mejorar el listening y también el gramática por oído, pues sí sirve para mejorar el nivel. ¿Por qué los profesores deberían usar los podcasts en sus clases de idiomas? ¿De qué manera podrían aprovechar este recurso? Pues yo trabajo en el British Council en Valencia y yo no utilizo podcast dentro de la clase. Yo doy como apoyo. Por ejemplo, mis alumnos tienen problemas a veces con voz pasiva o condicionales o los tiempos verbales. Entonces, como que hemos hecho casi 200 podcasts, casi seguro que uno de estos podcasts
hemos hablado de este tema de gramática. Entonces yo doy al alumno, para parte de sus deberes, escuchar el podcast que dentro lleva este revisión, este repaso de los puntos gramaticales. Entonces sirve para eso. Y también a la vez están mejorando el listening, reforzando la gramática que hemos hecho en clase y también escuchando mi voz y lo de mi compañero en inglés. Para ir aclarando conceptos, es posible que alguien esté pensando en prepararse para un examen oficial. ¿Nos podría explicar cuántas clases de exámenes de inglés hay y en qué consisten? Esta pregunta es un poco en profundo. Yo trabajo principalmente con los exámenes de Cambridge. Y Cambridge tiene diferentes exámenes de distintos niveles. Están basados alrededor de la Common European Framework for Languages, que el famoso B2, por ejemplo, que es el FCE, el First Certificate in English, es nivel B2. Bajo de eso tienes el PET, que es B1, y bajo de eso tienes el KET, el Key English Test, que empiece en nivel A2. Y luego, más avanzados de First, tienes el C1 de Cambridge, que es el avanzado, el CAE, y más alto, que es casi nivel nativo, es el C2, que es el Proficiency. Estos todos los exámenes de Cambridge, que es lo que nosotros tenemos en el British Council. Para gente que le interesan entrar en una universidad en Inglaterra o a lo mejor trabajar en una empresa que pide un nivel de IELTS, es otro examen que pueden hacer. Pero el IELTS no se aprueba o fracasa, es que te sacas un nivel de inglés. Entonces es imposible que fracases, solo te dan un número según el nivel que has sacado. Y es otro examen que se puede presentar en el British Council. Hay más exámenes, hay los exámenes de Oxford, hay los BEC, los BECs de inglés de negocios. La verdad es que hay muchos. También hay lo en Estados Unidos, hay otro que es parecido a IELTS, que también se puede tomar para entrar en las universidades en América. Yo actualmente estoy estudiando para prepararme el nivel C1 por mi cuenta con una profesora. Entonces, muchas veces yo me pregunto, ¿qué consejos me podrías dar para mejorar mi nivel de inglés y conseguir el C1 a través de los exámenes de Cambridge? Buena pregunta. Lo que depende en que si estás trabajando con un profesor, una profesora, pues lo mejor es preguntar qué parte del examen necesitas reforzar o mejorar. Si haces una prueba de cada parte, es decir, el reading use of English, el speaking y listening y el writing, pues puedes intentar llegar a 60% de cada parte. Si llegas bajo, pues es decir que tienes que reforzar esta parte. Por ejemplo, si estás un poco flojo con el listening y sacas un 45 o 50%, pues sabes que tienes que subir este número. Entonces, para el listening es lo típico, ¿no? Es hacer los listen podcasts, también escuchar TV series, escuchar letras de canciones, hacen los propios pruebas del examen de CAI, de Cambridge también, para practicar la manera de hacer los tests y hacer un poquito de todo. Lo mejor es hacer un poquito de todo. Y también si ves que solo tienes un poco tiempo para hacer todo el reading and use of English, pues a lo mejor necesitas reforzar el reading, necesitas leer más. Puedo dar muchísimos consejos por cada parte, pero cada persona tiene que mirar lo que necesita reforzar. Y otra cosa que es posible que estás un poco flojo en el listening, pero estás muy bueno en gramática y leer.
Entonces puedes sacar 70% o 80% en el Reading Use of English, y compensa al flojo de listening. Entonces puedes fracasar en una parte, pero aprobar el examen. No sé si he explicado. Se dice que en España el nivel de inglés es muy bajo y destacan entre las regiones Navarra, Valencia y País Vasco. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender el inglés o cuáles son las dificultades que tienen los españoles para conseguir un buen nivel de inglés? En mi experiencia, mucha gente dice que quieren aprender o mejorar el inglés, pero no quieren bastante. Para mejorar el inglés, muchas veces hay que sacrificar otra cosa que tienes en tu vida. Por ejemplo, en vez de mirar 1 hora del Walking Dead cada día, pues esta hora de televisión lo cambias 1 hora de estudiar inglés o hacer algo, que sea leer o escuchar un podcast o escuchar música o hacer ejercicios de gramática, pero hay que invertir tiempo en el inglés para mejorarla. No se ve del aire, no es un regalo que un día levantas por la mañana y ¡uy! Puedo hablar inglés. Pues no funciona así. Hay que invertir el dinero y trabajar un poquito y sacrificar a lo mejor 2 o 3 salidas con los amigos para estar en casa escuchando inglés. Y también puedes ir a hacer un intercambio en un bar. Si tienes suerte de vivir en una ciudad, hay muchos sitios donde que puedes ir a hablar media hora español, media hora inglés con alguien y así mejorar tu speaking también, que es una cosa social que se puede hacer. Otra cosita también una cosa que he dado cuenta es que mucho de la televisión en español está doblado. Y hoy en día hay la posibilidad de cambiarlo a versión original, es decir, que tú miras CSI, pero lo escuchas en inglés, y es una manera de divertirte y mejorar tu oído de inglés. También se puede hacer. Sigue. Yo vengo de un sistema educativo donde todo se aprendía de memoria. Entonces, incluso para aprender un idioma extranjero, usábamos listas de palabras, un glosario interminable. ¿En tu opinión existe algún método mucho más efectivo que aprender esas listas interminables de palabras? ¿De vocabulario o de verbos o de qué? ¿De vocabulario, dices? Vocabulario, sí. Pues sí, el secreto es usarlo, sobre todo. Claro que hay que tener un metodólogo, ¿cómo se dice? Método, thank you. Hay que tener eso para una manera para poner palabras nuevas y para ordenar tu aprendizaje. Pero lo más importante es usarlo, es decir, escribir en emails, utilizar el inglés. Cuando hablas con gente, pues utiliza vocabulario nuevo. Y, por ejemplo, tu matrícula del coche, si no lo dices muchas veces, no lo sabes. Tu número de teléfono, si no tienes que decir muchas veces tu número de teléfono a otra persona, no te acuerdas lo que es. Es lo mismo con las palabras de inglés. No es solo apuntarlos en un libro. Hay que utilizarlos y practicarlos para que se entran dentro de tu cabeza. Con el uso de las nuevas tecnologías se ha producido un cambio de paradigma en la enseñanza de idiomas. El usuario digital no solo quiere aprender inglés, sino también vivir la lengua y acelerar su proceso mediante una inmersión lingüística total o parcial. ¿Cómo crees que afecta este fenómeno a la enseñanza del inglés? ¿Estás preguntando sobre las aplicaciones, dices, de teléfono y móvil y todo eso o directamente en la clase? Sí, pues por ejemplo, muchos profesores utilizan Quizlet. Sí. Pues Quizlet y estas aplicaciones de Memrise son muy buenos como los podcasts para apoyo, para self-study, para fuera de la clase. Yo no utilizo esta tecnología en mi clase. Yo recomiendo para
un sistema de apoyo. Cuando yo aprendí francés hace muchos años y otros idiomas, pues yo utilizaba un pequeño cuaderno de papel y he hecho listas de palabras grupados, todas palabras de cine, de música, familia, trabajo, en grupos relacionados. Pero hoy en día todo el mundo está con el móvil y los móviles tienen muchas aplicaciones útiles como Quizlet, Applet es otro creo, y Memrise hay varios. Y tienen un algoritmo para que cuando tú te acuerdas de la palabra y tú puedes decir la traducción o sabes cómo utilizarlo, pues ves menos en la aplicación. Te sirve menos esta palabra cuando ya acertas en ella. Y estaba muy bien. Pero yo no uso en la clase. La única tecnología que utilizo en la clase es, tenemos una pizarra digital y claro, el Internet. Y en vez de diccionarios de papel, con Internet gasto el Word Reference, por ejemplo, si quiero traducir algo rápidamente. Utilizo Google Image para enseñar lo que es algo con una foto. Cositas así, pero no utilizo mucho aplicaciones de móvil, ni blogs tampoco. Sin lugar a duda, la pronunciación es uno de los pilares para hacernos entender en una lengua extranjera. Yo aprendí con el método tradicional de escuchar y repetir. ¿Conoces algún método efectivo para mejorar nuestra pronunciación en inglés? Uno, por ejemplo, es aprender el alfabeto fonético, el IPA, The English Sounds, que hay 44. Y es muy útil si sabes estos sonidos y qué significa cada dibujito, cada script. Cuando vas a un diccionario, pues sabes exactamente cómo pronunciar esta palabra en inglés. Porque ya sabes que muchas palabras, como knife, que tiene una K que no se dice, como receipt, que tiene una P que no se dice, pues hay muchas palabras en inglés que son muy raras de pronunciar. Entonces, con este IPA, este Phonetic Alphabet, puedes leerlo perfectamente desde el diccionario. No sé si te gusta mucho la música, Francisco, pero hay gente que pueden escuchar una canción y reproducirlo fácilmente. Y se dice en inglés que tienen un ear for music, que con la música tienen una oreja para eso. Y yo creo que es lo mismo con los idiomas. Hay gente que escuchan un acento, que escuchan una manera de decir algo y pueden copiarlo, repetirlo fácilmente. Y hay gente que no. Entonces esta gente a lo mejor tiene que trabajar un poquito más. Pero lo que he visto mucho con mis alumnos es que quieren hablar inglés como un inglés o como un americano y no quieren nada de acento. Yo creo que no está bien porque, sobre todo, españoles son españoles, es parte de su identidad. Y como que yo tengo ahora, escuchas un inglés hablando muy mal español, pero tengo un acento inglés porque soy inglés y es parte de quién soy. Entonces, lo más importante es que te pueden entender y saben lo que dices. No es tan importante, en mi opinión, sonar como un inglés nativo. Tal vez si eres profesor y estás enseñando inglés, es otra cosa. Pero como alumno, yo creo que no es tan importante. Es cierto que la música nos ayuda a coger la entonación del acento británico, canadiense, americano, y nos facilita mucho a construir oraciones de forma oral. Por lo tanto, yo sí que recomiendo la música, las canciones, para coger esa musicalidad de la lengua que estamos estudiando, en este caso inglés. Uh-huh. Ya para terminar, me gustaría que me recomendaras algunas lecturas para mejorar nuestro reading y prosperar de cara a esos exámenes que están ya casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya sean exámenes de la Escuela de Idiomas, exámenes de Cambridge o lo que sea. Pues la cosa primera que me ocurre es que yo no sé si conoces la palabra, el libro Tom Sawyer, que es un libro escrito por el americano Mark Twain.
Pues yo estoy adaptando este libro para que es un nivel un B2 más o menos, C1, B2. Y cada mes publicamos un trozo de este libro en nuestro cuaderno mensual con preguntas de comprensión. Entonces, la gente puede suscribir a nuestro cuaderno y hacer eso cada mes. Y también tenemos archivados los últimos meses. Llevamos un año haciéndolo. Entonces, creo que hay 16, 17 capítulos de Tom Sawyer. Pero sobre todo yo recomiendo que una persona busca textos en inglés alrededor de lo que le gustan hacer, alrededor de los hobbies. Si te gusta jugar golf, pues vas a los blogs de golf y lees en inglés sobre tu deporte. Si te gusta hacer fotografía, pues buscas no solo textos y blogs y websites de fotografía, pero también escuchas podcasts de fotografía en inglés. Porque si el texto o el audio habla de lo que te gusta, hay más posibilidades que sigues trabajando en inglés en este tema. Entonces, esto que creo yo, hay que buscar material basado en lo que te gusta, no algo que te aburre totalmente. Existe una fórmula matemática básica en el mundo del L que dice: más formación y experiencia es igual a mejores condiciones laborales. Y es que todo, querido amigo o amiga, empieza con una buena formación. En este podcast voy a ofrecerte la hoja de ruta que yo mismo seguí para formarme como profesor de L y para acabar encontrando trabajo en mi país y después en el extranjero y finalmente para poder ganarme la vida dando clases online. En primer lugar, te aconsejo que otees el mercado. El español como recurso económico ha explotado de tal manera que ha salpicado a la enseñanza y hoy en día puedes encontrar cientos de cursos de formación y másteres universitarios. No te engaño si te digo que cada semana se publican, al menos en las páginas de L de Facebook, 20 preguntas de personas que buscan consejo sobre algún curso de formación. Y es que cuanta más cantidad, peor calidad. Y no es necesariamente lo más caro lo mejor. Así que ándate con ojo y no pagues el primer curso que veas en una página web con fotos bonitas y un sello del Instituto Cervantes. Y aún menos por un único comentario positivo que oigas sobre dicha formación. Lee, analiza y compara, siempre en este orden. Seguramente la formación en L más extensa e importante sea la formación universitaria. Si me preguntas cuál es la mejor manera de empezar en tu formación de L dentro de la oferta universitaria, es sin lugar a dudas realizando un grado de Filología Hispánica. Esta fue mi primera formación en L, aún sin saber que acabaría siendo profesor para extranjeros. Un grado en Filología es el perfil que más demanda cada vez las ofertas laborales del mundo. Antes era preferible, ahora es cada vez más obligatorio. No obstante, algunas ofertas de trabajo dejan mucho lugar para la imaginación y presentan requisitos poco específicos como estudios relacionados con la lengua española, consideración en la que tanto entra un filólogo como un traductor o incluso un periodista. Ten en cuenta que si entras en esta profesión con una formación universitaria diferente a la de Filología Hispánica, tendrás que tapar más huecos en blancos
en cuanto a tu formación para poder abarcar los desafíos de esta profesión. Por el contrario, mucha gente opta por saltarse el paso de la filología y centrar su economía y tiempo en un máster universitario. En el mundo en el que vivimos de inflación universitaria hay que diferenciarse, y el máster es la opción más recurrida. Además, las ofertas de trabajo cada vez especifican más estar en posesión de esta titulación, dejando ese típico requisito de conformación específica en L. Antes de que te lances hacia un máster, te doy una recomendación importantísima. Te recomiendo que la formación específica en L se empiece por cursos antes de lanzarte de cabeza hacia un máster. Digamos que el máster debería ser la guinda del pastel tras varios años de formación y dando clases de L. Realizar un máster de L sin haber dado antes ni una clase es, en mi opinión, una pérdida de tiempo y posiblemente de dinero. Eso sí, ten cuidado con los máster L. Muchos de ellos ni merecen la pena realizarlos teniendo en cuenta lo que cuestan y lo que ofrecen. Mis sugerencias para elegir un buen máster de L son las siguientes. En primer lugar, que sea un máster oficial, especialmente si tienes pensado salir al extranjero. En segundo lugar, que incluya prácticas presenciales y tutorizadas, con su posterior reflexión en forma de trabajo o proyecto. En tercer lugar, que las clases teóricas de formación abarquen tanto el campo práctico como el campo de la investigación. Y, por supuesto, todo esto tutorizado por profesionales. Profesionales, por cierto, que deberían estar en este máster y alguna personalidad importante en el campo de L. Por lo tanto, fíjate en quién lo imparte y quién participa. Si no sabes quién son, investiga y pregunta. Además de las clases obligatorias, el máster tendría que tener clases optativas y especializadas en algún campo concreto del L. La bibliografía tendría que ser básica y de calidad, por lo que te recomiendo que investigues qué bibliografía se utiliza en el máster y si no sabes cuál es, investiga y pregunta. Y finalmente, busca un máster que esté bien respaldado por el feedback positivo de antiguos exalumnos. No te guíes, por favor, por una única opinión. ¿Y qué pasa si no queremos obtener una formación universitaria? Pues posiblemente una formación universitaria no esté a tu alcance, o si sigues mis recomendaciones, seguramente hayas decidido realizar un curso de formación antes de lanzarte a uno universitario de mayor envergadura. Estos tipos de cursos te ofrecen el panorama básico de qué significa esta profesión y te permitirán tomar conciencia de si realmente te quieres dedicar a ello o no. Para ello, búscate un curso de formación inicial para profesores de español sin experiencia. Algunas indicaciones para escoger un buen curso de iniciación son las siguientes. Que incluya clases teóricas básicas de L y que traten aspectos amplios como metodología y gramática L. Que contengan una acreditación oficial tras superar el curso, universitaria, del Instituto Cervantes, etc. y, por supuesto, con validez en el extranjero. Que este curso esté impartido por formadores L con muchos años de experiencia y también muchos años de experiencia como profesores de L. Y finalmente que contenga prácticas presenciales y tutorizadas, además de la observación de clases de tus compañeros y su feedback coevaluativo. Finalmente, tras realizar un curso de formación inicial, podrías o bien optar a una formación universitaria de mayor envergadura, o bien realizar una formación más específica, como son los cursos de especialización, empezar a acudir a seminarios o a convenciones para conocer a otros profesionales de L.
realizar algunos cursos de acreditación para examinador DELE también es recomendable. Eso sí, antes de lanzarte a estos cursos tan específicos, te lo vuelvo a repetir, acumula experiencia y horas como profesor en el aula. En conclusión, ni se te ocurra salir al extranjero o dar una clase sin recibir ni una hora de formación. Ten cuidado e infórmate antes de qué formación recibir. Existe formación que te puede quitar tu tiempo y tu dinero. Tú decides cuál será el límite al cual quieras llegar. Recuerda la fórmula matemática del L. Más formación y experiencia es igual a mejores condiciones laborales. Hagas lo que hagas, una vez estés preparado, hazlo. Prepara tus maletas y dirígete allí donde creas que podrás moverte con mayor facilidad. Pues ya ha acabado el tiempo de nuestro programa. Te damos las gracias por dedicar tu tiempo de forma generosa y esta es tu casa. Cuando quieras, puedes venir a Faro de Lenguas Magazine. Muchas gracias, me ha pasado muy bien. Gracias, Francisco. Si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios de Faro de Lenguas Magazine, suscríbete en iVoox y también en iTunes. Búscanos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Comparte con tus amigos, ayúdanos a crecer. Participa en Faro de Lenguas Magazine. Manda tu nota de voz al número de WhatsApp o el prefijo 0034 622 414 341 o envía tu mensaje de correo electrónico a info@farodelenguas.xyz. Disfruta de más Faro de Lenguas en nuestro blog www.farodelenguas.xyz/blog. Ahí tendrás contenidos para aprender más español.